Grabando. Sí, ahora sí está grabando. Ya. Después recorto nomás la grabación. ¿Quién está ahí? ¿Cómo? ¿Quién está ahí? Se están agregando distintas personas. Luis Burra. Claro. Ay, Dios mío. Pero ya tienes que ¿Por relajarte. qué me metió Andrea? ¿La Andrea o no? No, Marcela. Ah. Marcela Mili. ¡Ay, sí! ¿Qué? La veo. Súbele. ¿Cómo Súbele. estás, tía? Bien, gracias. Asustamos, bien. ¿Pero por qué? Ay, Te Dios lo mando al mío. tiro. Por todas estas cosas, ¿cómo se me ocurre a mí meterme en este berenjenal, oye? A mí Está no se me bueno, está ocurre. bueno. No, que va a estar bueno. Qué loca, niña. ¿Quién más? Por acá está la... ¿cómo se llama esta chiquilla? La... Valeria. ¿La Mariana? La Mariana. La Mariana. ¿La Voy a Valentina? silenciar, voy a apagar mi cámara y mi audio, pero voy a estar escuchando, ¿vale? Bueno. Ya, Marce. Bueno. Ya. Súper. Ay, perdón. Mira, todavía quedan 5 minutos, ya. Me encuentro espantoso. Ay. No se metan nunca en una cosa como esta, nunca más. Sí. Ay, Dios mío. Pero ya tienes que relajarte. Me relajaré. Sí, relájate. Mira la Mariana, la Valentina. La Mariana, que esta chiquilla que tienen los mismos nombres de acá, se me confunden a mí. Oye. Sí, pues. Sí, ¿viste? Son súper grandes. Mira, la Leikin. Ahora está la ley. Ya va a sumarse. Ya. Vamos a ir de a poquitito, ¿ya? ¿Abajo quién está? ¿Quién es? Se están sumando de a poco, espérame. La Leikin. La ley. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Viste? Ahí está la tía. ¿Me escuchan? Sí, linda, preciosa. ¿Cómo te va? Muy bien, pues tita, linda. ¿Y usted cómo está? Nerviosilla, oye, porque, Dios mío, todos los días hay alguien más. Una semana en que se va agregando y agregando las personas me produce intranquilidad. No sé cómo decirlo. Pero tía, con la media experiencia que usted tiene, con lo grande que es, No, linda, qué súper grande, entretenida, qué para mí es un experiencia. honor escucharla, tía. de Yo verdad. espero, mira, Ale, lo único que espero, y todos los que están ahí, que sea entretenido nomás, pues nada más, porque en estos tiempos ¿cómo se llama? En estos tiempos de epidemia no estamos con cosas tan serias ni tan graves, ¿no Por es cierto? supuesto, Mira. pues, tía. Que la cosa tiene que ser así nomás. Ya, se acaba de Todos nos sumar Natalia enteramos. Arcos. Imagínate dónde, ¿tú sabes dónde está la Natalia Arco? Mejor ¿Dónde? te digo, en Chiapas. ¿Dónde? No le puedo creer. Yes. Oh, la Natalia Arcos. Sí, pues la Natalia Arco, imagínate, mi alumna chiquitita y buena alumna del colegio. Acá está, al otro lado del mundo. ¿Viste? Hola, Natalia, qué gusto verte. Qué lindo. Mira, la gente es muy puntual. Fedora Sí, así veo. González. ¿A dónde está? Fedora González se está incluyendo. Está Natalia Rebolledo. Mira tú también, alumna mía, la Natalia. ¿Ves? Súper puntuales todos, se están sumando. ¿Viste? Somebody's talking in English, but Valentina, ¿no? Yes. Oh. Sí, supongo, porque todavía no son las 8, se están sumando a poquitito. Marce, Fedora, Sebastián. Buen punto. ¿Sí? Bueno, invité a mi mamá, tía, y me decía, hija, ¿cómo me subo a YouTube? Pero dile a mis hermanas que te ayuden, pues, mamita. Linda. Así que, no sé, tía, no sé cómo lo haga mi mamita, tenía muchas ganas de escucharte, tía, así que... Pero dile que podemos hablar cualquier día, que a mí me da tanta vergüenza esta cosa. No se ponga nerviosa. No me voy a poner nerviosa. Ahí vamos a esperar que lleguen los demás para empezar.
Ay, Dios mío, niña, por Dios. ¿Podrían silenciar los micrófonos todos para que Sí. se escuche solo a la tía Angélica? Sí, vamos a dar un par de minutos más y yo automáticamente voy a silenciar a todos. La Maya también está ahí. Sí. Te vi a Maya. Quedan Hola. un minuto. Si para entonces nadie llega, pues ya. Ahí está Fedora. Hasta que me silencien voy a saludar y después me voy a guardar. Hola, Fedora. Hola, Lili. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Fedora? Daniel Vázquez, No me digas. te lo digo. Pero el Daniel Vázquez, Dios mío. Años que no lo veo, desde que salió del colegio. Imagínate. Y Natalia, qué lindo verte, Nati. Igualmente, tía Angélica, qué rico verte. Muchos cariños. Gracias. Me acordaba de tu amado el otro día, pues oye. Y su extraordinaria afición por los países y sus capitales cuando era chico. Sí, se sabe todas las capitales. Sí. Ya, a mí me contestó y dijo, pero tía, ¿cómo te puedes acordar de esa memoria que te acuerdas que eso era lo que me gustaba al pico? Me acuerdo, cuando estaba en séptimo año. Ay, qué lindo ¿Viste? recuerdo, tía, ¿no? Sigue igual, sigue igual. Eso, qué bien, una bella persona, ¿verdad? Qué lindo. ¿Tú me dices, Mariana, entonces? Sí, vamos a dar un segundo que se están cargando muchas personas ahora porque son justo las 8, entonces... Ya. ¿Hicieron la tarea? Ah, casi. Casi. La Loma, el Pablo, el Gonfi. Demasiadas generaciones, demasiada Sí, gente. ¡Uy, la mira, el Paloma! Pablo y el Pablo Morris. Mira tú. ¿Y quién está aquí al lado del Pablo? ¿Quién es? ¿En la pantalla? Es que hay gente que tiene otro nombre. Ya. Espérame. Sí. Está la Fedora, el Pablo y la persona que sigue, ¿quién es? Es que yo no tengo el mismo, la misma visión Ah, que ya. tú. Vamos. Angélica. ¿Ah? ¡Ay, hola! ¿Cómo te va? Linda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Para todos vamos a dar un par de minutitos porque tengo una lista de personas acá esperando para agregar. Solo un par de minutitos más. ¡Qué éxito! Oye, sí. Lo más grave de este asunto es no saber cómo ni cuándo te encontraste metida en este rollo. Yo lo único que iba a hacer era hacer una clase para los niños, nada más. Para mis niños, para Pero mis somos nietos. niños. Pues bueno, o De casi espíritu. niños. Yo también. Pero todos los demás son mis niños. Todos. Me parece ayer. Oye, ¿puedo hacer un juego? Me acuerdo dónde se sentaba la Natalia. A mano izquierda, primer asiento, en cuarto medio. ¿Cuál, Toda la Natalia? profesora. La Natalia. ¿Yo? Yes. Adelante. Sí, po. Sí, vos era ñoña. Sí, me gustaba la Ójale. clase, sí. El Pablo Morris atrás, en el medio, cerca de la ventana. Ajá. Madre mía. ¿Viste? Oye, Listo Yes. para escaparse de la sala. Exactamente. Dime, ¿qué pasó? ¿Mariana? no, sí. Vamos a tener harta concurrencia hoy día, parece. Éxito. Muy bien. ¿Viste? Súper. Oye, gracias a todos por la puntualidad. Ya, mira, ¿quién viene acá? No puedo creerlo. ¿Quién? ¿Será Pelayo García? La Marce Mili. La Marcela Mili. Marcela. Ya. ¿Viste? Total, está total. Deberíamos hacer Oye. un carrete después, lo mismo. ¿No es cierto? Oye, Mariana, ¿están Ya. los canadienses aquí o no? Sí, se sumaron ya los canadienses Y también. la Paloma Márquez, ahí la estoy mirando. Sí, ¿Los canadienses Ya. están también o no? Ahí están, de veras. Ya. sí. Ya, demos inicio nomás. Yo voy sumando gente. Ay, señor. Espérame, Dios mío. antes que nada voy a decirle, bueno, muchas gracias a todos. Voy a silenciarlos, o les pido a ustedes que silencien los micrófonos para que se escuche la clase. Y nada, puedo disfrutarla. Muchas gracias. Ya. Gracias a ti, hija. Yo quiero primero
hacer una especie de dedicatoria en esta clase. Si no sé si la palabra es esa, pero yo voy a dedicar esta clase al Matías, al Vicente y a la Gaby que están en Canadá. Porque hoy día, en un momento en que estábamos conectados a una conversación, entró la Gaby en esa conversación. Entonces yo dije, oh, Dios mío, qué terrible esta cosa de la clase. Y la Gaby me dijo, tía, no vaya a dejar de hacerla, mire que la única cosa en castellano que hacemos todo es con usted, la única clase en castellano que tenemos es con usted. Entonces, pues Gaby, Vicente y Matías, esta clase es para usted, especialmente, pero para todos, porque en realidad, qué cosa más magnífica le puede pasar a una profesora que encontrarse con todos ustedes, representantes de tantas generaciones del colegio, con los cuales disfrutamos y nos apenamos también en tantos momentos, pero también disfrutamos la mayor parte del tiempo de la compañía y de los buenos momentos que son propios, ¿no es cierto?, del tiempo en que uno está en la escuela. Yo conservo muy claramente esos buenos momentos. Me acuerdo perfectamente de cada uno de ustedes, por ejemplo, cuando la Natalia Arco llegó enojada a la sala porque había hablado con la orientadora. ¿Dónde está la Natalia Arco? ¿Sí o no? ¿Está la Natalia conectada? ¿Qué habrá sido que no quería que yo estudiara historia del arte? Exactamente, ¿te acuerdas? Sí. Entraste Yo me furiosa a la enojé, sala. una De pelea. acuerdo, ¿viste? Sí, pues. Y lo hice igual, y me dio bien. Ah, sí, pues, yo lo sé. Sí, pues uno tiene que hacer de la vida lo que uno quiere, en realidad. Sí. Bueno, chiquillos, la historia, o sea, este asunto pasó por lo siguiente. La Mariana, que es mi nieta mayor, me dijo un día, oye, mira, tan larga las tardes, ¿por qué no nos hace una clasecita? Y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, una conversación, no una clase, una conversación sobre algún tema que yo me maneje más o menos bien. Y pensé en la historia de América, pero no en esta historia de América que uno puede encontrar en un libro, ¿cierto? O puede encontrar en internet hoy día así bien ordenada y sistemática, sino que hablar de aquellas cosas que a mí como estudiante de historia y como profesora de historia después, y vuelta a ser estudiante de historia posteriormente, me parecieron sorprendentes, me parecieron impactantes y me parecieron trágicas. La verdad es que es terrible, digamos. Yo siento que el libro de historia o las clases de historia suelen hablar de la historia de América y de repente pasan cosas como esta. Por ejemplo, dice, la liberación de los esclavos en Chile, supongamos, fue el año 1823, cuando se dictó la ley que abolió la esclavitud. Y uno da vuelta a la página y viene enseguida Organización de la República, Diego Portales, y se acabó la historia de los esclavos. Y yo pienso, ¿por qué tenemos que seguir con esta historia tan política y no seguimos con esta historia que afecta a las personas, que es una historia poco conocida y una historia terrible? Entonces mi idea al hacer esta clase de historia fue que habláramos un poco de ese lado B de la historia, ¿ya? Y entonces para los que no estuvieron, en la primera clase hablamos digamos, de los verdaderos, primero de los verdaderos descubridores del continente, que son estos pueblos, ¿no es cierto?, que emigran desde Asia hacia el oeste y cruzan en el momento clave el estrecho de Bering y después se reparten por el continente en un proceso que obviamente demora cientos y cientos y miles de años, ¿ya? Después hablamos también de algunas de estas personalidades que uno asocia con la conquista de América. Primero con Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Y sobre todo con la reina Isabel, la católica. Y yo quise hablar de la reina Isabel la católica, no porque sienta que la reina Isabel la católica, wow, es la que impulsó la conquista de América, sino que mirándolo bien, es una mujer algo extraordinaria, aparte de la historia de la conquista. Es una mujer súper avanzada para su tiempo, una mujer que fue jefa de Estado, una mujer complotadora, un poco siniestra, ¿no es cierto? Y por algo no le han dado el título de santa, ¿no? Porque muchas veces hay una comisión que pretende que la reina Isabel sea santa, pero nunca la iglesia lo ha aceptado, porque tenía muchas yayitas, aparte de haber impulsado la conquista de América, desde luego, y la evangelización, digamos, después de, ella no supo que habían llegado a otro continente, pero la evangelización del lugar donde llegara. En esa segunda clase hablamos de eso. Y luego hablamos también, me parece, de la forma terrible como había ocurrido la conquista, de este choque tremendo que se había producido entre estos pueblos americanos, ¿no es cierto?,
con una visión del mundo, de la vida, de las relaciones, de la explotación, o sea, de la explotación de la tierra, del trabajo, etc. Y estos otros hombres que venían atrasaditos con respecto a Europa, porque todavía vivían en la Edad Media. Y estos son los que llegaron. Entonces hoy día yo, aparte de recordar todo eso, yo quería decir algunas cosas respecto a eso. Primero, la conquista de América produjo un impacto ecológico profundo en la geografía americana. Como esta no es una clase tan acabada, yo solamente quiero dar un ejemplo. Imagínense ustedes que estos españoles venían con la idea de que la riqueza era buscar oro y plata, ¿cierto? Y la búsqueda del oro y plata, que obviamente hicieron, significó que cuando la encontraron, había que tener combustible, por ejemplo, para fundir estos metales. Entonces esto produjo la tala de los bosques, y produjo también la tala de los bosques y el hecho que ellos necesitaban construir sus casas, construir puentes, construir todo lo que necesitaron, toda la infraestructura que ellos, digamos, imaginaron desde el momento que iniciaron la conquista. Luego después borraron algunos cultivos de los propiamente americanos y introdujeron sus propios cultivos y su propia manera de cultivar la tierra también. O sea, fueron poco respetuosos, ¿no es cierto?, de las tradiciones que habían en América ya cuando ellos llegaron respecto de estos modos de producción. Luego también, y en algún momento, dijimos que toda esta situación produjo un impacto en la gente tan fuerte que se produjo una tremenda disminución de la población. Y yo dije también que la población de América, en el tiempo de la conquista, disminuyó, obviamente, por la guerra de la conquista, ¿no es cierto? Porque los europeos traían toda una serie de armas que los habitantes de América desconocían por completo. Tuvo además el factor sorpresa, el factor, yo creo que el más grave de todo, que yo se los comenté en algún momento, ¿no es cierto? Esto de sentir que le había fallado todo. Alguien en algún libro dice, los habitantes de América sintieron que sus dioses se habían muerto, porque nadie los vino a ayudar. Nadie. Entonces, el impacto que produce la ocupación europea, la ocupación española en América, es tremenda y abarca una serie de aspectos más allá de lo que uno ordinariamente lee en un libro de historia o en un libro de texto cuando está en el colegio. Y hay que pensar un poco en eso, porque hay expertos, hay gente que sabe de estas cosas y dice, ese impacto de la conquista está todavía presente en los pueblos sobrevivientes, en nuestros pueblos originarios sobrevivientes. Ellos son unos pueblos con pena, unos pueblos con dolor, desde la época de la conquista, hace 500 años atrás, hasta hoy día. Bueno, una vez hecha la conquista, y ocurrido todo esto que yo estoy relatando, la siguiente preocupación de los españoles fue obtener una mano de obra que fuera más eficiente que la gente que ellos encontraban en América. Los pueblos americanos no tenían la costumbre, por ejemplo, de hacer una agricultura intensiva. Hacían una agricultura, la mayor parte de ellos, para obtener los alimentos que ellos necesitaban. Pero no había, por ejemplo, un gran comercio y un gran intercambio de productos. Los españoles, que venían a la búsqueda del oro y la plata, que eran, ¿no es cierto?, las bases de la economía que estaba generándose en Europa en ese tiempo y que antecede, ¿no es cierto?, el capitalismo y lo que se llama el mercantilismo, entendía que la riqueza de los pueblos se medía por la acumulación de oro y plata que podían tener. De manera que su primera intención, su única intención al comienzo, fue buscar los lugares donde podían obtener estos minerales y acumularlos. Y para eso entonces ocuparon a la población indígena, las desgastaron, la mataron por el esfuerzo que hicieron y la forma como los explotaron para el trabajo. Y llegó un momento en que, habiendo obtenido cierto equilibrio de esta situación, también se sintió necesario cultivar la tierra y producir los alimentos. Porque a pesar de que España, chiquillos, en este tiempo tenía súper poca población, pero poquita. ¿En cuántos habitantes había en España cuando la conquista? Habían como 2 millones de habitantes. En el siglo anterior se había producido la peste negra en Europa. Y la peste negra
dicen los expertos hoy día, mató 2 de cada 3 europeos. Bueno, la población de España debe haber sido alrededor de 9 millones de habitantes al comienzo, o cerca de 9 millones, al comienzo de la peste, en el siglo XIV. Y en el tiempo que duró esta peste, mató entonces esa cantidad de habitantes, y finalmente en la época de la exploración del Océano Atlántico, la época en que llegan los españoles a América, ocurrió que solamente quedaban 2 millones de habitantes. Eran súper pocos. Yo les conté a ustedes, ¿no es cierto?, lo que había pasado con el puerto de Palos, ¿se acuerdan? No sé si les dije, no sé si lo dije a ustedes o a otros, que los primeros viajes de Colón salieron del puerto de Palos porque ahí encontraban la tripulación. No vayan a pensar ustedes que a los ricos españoles se les ocurrió venir a América. Desde luego que no tenían ninguna necesidad. Los que vinieron eran los que querían una oportunidad en la vida, los que entendieron interesante esta exploración hacia el oeste, los que le creyeron un poco a Colón, y también venían, como lo máximo, los hijos secundones de las familias que tenían cierto poder económico. Aquellos hijos que nunca iban a heredar nada. Entonces, bueno, vámonos, embarquémonos y crucemos el océano y lleguemos a alguna parte. Pero a su vez esta gente que llegó, que perseguía el oro y la plata y que eran tan, ¿cómo se llama?, obsesionados, digamos, por la consecución de esta riqueza, no eran personas acostumbradas, no acostumbradas, sino que quisieran ser, por ejemplo, labriegos o campesinos. No estaba dentro de su idea de riqueza y de vida ser un hombre que se dedicara al trabajo de la tierra. ¿Cómo se trabaja la tierra en España en esta época? Existía en el campo español, que además había pasado por una serie de malos momentos, por sequías, por intensos fríos, etc. Existía una institución social, podríamos decir, que eran los campesinos que estaban adscritos a la tierra. No eran esclavos, no eran hombres libres, porque por lo demás la iglesia los había reconocido como personas libres, como personas que tenían alma, decían ellos. Entonces estas personas trabajaban la tierra, pero no tenían mayores libertades. Estos se conocen con el nombre de los siervos de la gleba, ¿ya? Y esta era la gente que hacía este trabajo. Hacía este trabajo a media, defendía al señor en su feudo, tenía que ir a la guerra, les hacía todo. Esa institución es la que los españoles que vienen a la conquista de América replican en América, ¿ya? Pero el problema fue que había disminuido considerablemente la masa ¿cómo se llama?, de habitantes, por las guerras de la conquista, ya dije, por las enfermedades, por la depresión colectiva, por todo lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, el punto fue de dónde sacamos gente para trabajar con nosotros. Y ahí entonces se promueve y se acepta la llegada de los inmigrantes forzosos, ¿no es cierto?, que eran las personas que venían de África en la bodega de los barcos de los portugueses que se dedicaban al tráfico de negros, al tráfico de la esclavitud. La esclavitud, por otra parte, es una condición, no sé si llama la condición, pero la esclavitud había existido, no es que haya sido una cosa que se creó solamente a propósito de la Edad Media y en particular en el sur de Europa, sino que en realidad la esclavitud existía desde siempre. Está en los relatos más antiguos, de la historia más antigua que conocemos, y en algunos lugares, por ejemplo en Roma y antes en Grecia también, existía, por ejemplo, la esclavitud por deuda. Entonces la persona que tenía una deuda se transformaba en esclavo, a veces voluntariamente se entregaba y decía, por mi trabajo voy a pagar esto, y cuando podía recuperar, o lograba pagar, recuperaba su libertad. Esa esclavitud era la esclavitud de la persona, no era una esclavitud que se transmitía a los hijos de ningún momento, sino que solamente la persona que había caído en la deuda, que había caído en cualquier delito que se pagara con esclavitud, solía ser castigada de esta manera. Cuando los españoles hacen los viajes de la conquista de América, necesitaron, por lo tanto, una masa trabajadora en América. Y las condiciones, no más que las condiciones, sino que la forma de trabajo que entendían, que practicaban los indígenas, era un trabajo
que solía hacer para mantenerse a ellos y a sus comunidades, y nada más. Los españoles querían un trabajo intensivo y hacerse ricos y ser señores y todo aquello. Entonces vienen los esclavos negros, viene la población negra a trabajar desde México en ese momento, ¿no es cierto?, hasta el sur. La población negra se distribuyó irregularmente por América, porque fue principalmente necesitada por la forma de hacer la agricultura en unas regiones más que en otras. Por ejemplo, en las Antillas, por ejemplo, en Brasil, en la época cuando comienza la conquista de Brasil, que comienza, ¿no es cierto?, el año 1500. Y en los territorios españoles, de norte a sur, de México hasta el Perú. En el lugar que menos se precisaron esclavos era precisamente aquí, en Chile, porque el valle central donde estaban los españoles no era muy grande, porque no había mucha gente, y porque además había un clima que era muy frío y que no favorecía la existencia de los esclavos. Pero igual llegó. Y el trabajo en estos 300 años que nos va quedando de la historia, o sea, 200 años que van quedando de esta historia de la conquista y la colonización, se hace con los indios y se hace con los esclavos. Los esclavos, por supuesto, eran considerados cosas, porque según, entre otras cosas, la Santa Madre Iglesia había dicho que habían reconocido en otras circunstancias y tiempo atrás que eran hombres que no tenían alma, por lo tanto no eran una creación divina. La situación de los indios preocupó, ya que estamos hablando de la iglesia, preocupó también a la iglesia, y justo sería decir que la iglesia tuvo mucha gente que fueron muy bandidos, pero también tuvo gente que entendió el problema de la conquista americana y la situación en que vivían los indios en ese momento. Entonces ellos influyeron en la corte española, algunos de ellos, porque otros eran unos bandidos, como he dicho, influyeron en la corte española para que se decretaran algunas restricciones que beneficiaban, digamos, al trabajo de la población indígena. ¿Ya? De partida, la idea de que los indios tenían alma fue reconocida tempranamente por la iglesia. Por ahí, por 1513, yo creo, el Papa, en Roma, dijo que los indios tenían alma y por lo tanto eran personas y tenían que ser tratados, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones, que no era lo mismo que pasaba con los negros o con los esclavos negros que venían de África. Posteriormente, esto siempre fue una preocupación en la corte, porque posteriormente se reunieron estos asesores del rey que habían trabajado en América, que volvían para integrar el Consejo de India, y los curas, que algunos de ellos siempre defendieron a los indígenas, y se reunieron, por ejemplo, en Valladolid, y en una instancia que se llama la controversia de Valladolid, que duró como 2 años, ellos intentaron, o sea, no intentaron, sino que debatieron entre quienes consideraban que los indios podían ser sometidos al servicio, a la esclavitud, y quienes no. Afortunadamente para los indios fue que no. Entonces no se sometieron a la esclavitud, pero eso era la teoría, porque en la práctica, ¿a cuántos kilómetros estará la península ibérica de América? Como unos 8.000 kilómetros, yo creo, ¿no? Cruzar todo el Atlántico. El rey gobernaba en España, pero otra cosa distinta era la que ocurría acá. Entonces los abusos y la forma del trabajo, o sea, los abusos y el trabajo intensivo costó también muchísimas vidas, y fue una vida muy, muy terrible, muy triste, la que estas comunidades, ¿no es cierto?, tuvieron que soportar durante largo tiempo. Quisiera referirme un poco más a la esclavitud, porque sentí que este tenía que ser el tema del que habláramos hoy día. A ver, tengo por aquí una hojita para no perderme dónde voy. Los esclavos que llegaron a América venían de África. Y quienes hicieron este comercio de esclavos fueron los portugueses. También los ingleses hicieron el comercio de esclavos, y los holandeses, no fueron solamente los portugueses. Pero los portugueses, en el momento de la conquista de América, son ellos los que inician los viajes o sea, este comercio que venía desde la costa de Guinea, desde ahí los traían. Se establecía una especie como de cupo, una cierta cantidad que tenían que llegar a América de esclavos. Pero si llegaban, por ejemplo,
piensen ustedes que si llegaban, no sé, como en el siglo XVI, cuando empieza este asunto, llegaron, según las estadísticas que se han podido obtener ahora, 1 millón de esclavos, tenemos que pensar que salieron 2 millones de esclavos desde África, porque los estudios de la gente que sabe sobre estas cosas y su manera de hacer estos pronósticos y estos cálculos, señalan que la mitad de la gente que venía desde África hasta América moría en el viaje. Moría en el viaje, porque eran condiciones tan subhumanas que uno ni siquiera se puede imaginar. Y llegaban y eran repartidos y eran transformados en cosas, ¿no es cierto? Eran ya unas cosas consideradas cosas, y eran vendidos en un lugar especial que se llamaban los mercados de esclavos. Aunque en Chile llegaron pocos esclavos, como yo dije también en una clase anterior, en Chile también, en Santiago, digamos, que era la capital, había también un mercado de esclavos, que es la estación Mapocho, que hoy día es un centro pan de la cultura, digamos, de nuestra ciudad. Pero ahí estaba, y ahí se vendían los esclavos, que no fueron muchos en Chile, por suerte. ¿Ya? En el resto de América hubo mucha esclavitud. En el último siglo colonial, en el siglo XVIII, según he leído, llegaron desde África más o menos 8 millones de personas. 8 millones de esclavos, imagínense, más todos los descendientes de los esclavos que habían llegado. El millón que llegó el siglo XVI, los 3 millones que llegaron en el siglo XVII, más esta otra cantidad que yo estoy señalando. Había una gran población esclava sin ningún derecho, sin ninguna protección. A veces los esclavos, sobre todo en la zona intertropical de América, estos esclavos se arrancaban de los lugares, pocos, pero se arrancaban. Se solían ir a las cimas de los cerritos. Son los indios que en la historia registran con el nombre de cimarrones. ¿Ya? Pero en Chile... ¿Yaya? ¿Perdón? Espérame, que tengo a alguien que levantó la mano para hacerte una pregunta. Ah, ya. Nicolás Dime. Galvez. Galvez, ¿dónde está? Sí, soy Claudia Ríos porque estoy usando el... Ah, ya, la Claudia. Hola, Claudia. Dime. ¿Dónde no te veo? ¿Dónde estáis? Ah, ya, ahí está. Ya. Aquí. Ya. ¿Cómo se gestionaban desde África estos esclavos? ¿Cómo se hacía ahí la selección? ¿Sabes algo de eso? Ya, mira, era una empresa, ¿no? Porque estamos en los inicios del capitalismo, así que bueno, eran empresas formadas seguramente por los ricos portugueses, que, mira, o sea, fue una circunstancia casual que esto ocurriera por lo siguiente. Cuando los españoles, la empresa de Colón, deciden cruzar el Atlántico con el propósito de llegar al Asia, pensando que la Tierra, partiendo de la base, que la Tierra era redonda y que si tú navegabas en una misma dirección, llegaría, ¿no es cierto?, al punto de partida. Por lo tanto, Colón hace esa presentación y dice, calculando que la Tierra era más pequeña, dice, voy a navegar hacia el oeste y voy a llegar acá. Pero cuando eso ocurrió, los portugueses ya habían iniciado una búsqueda del camino para llegar al Asia. Y ese camino de los portugueses era bordeando África. Piensa que eran con barcos como las carabelas, pues, eran barcos súper endebles y súper, navegaban muy cerca de la costa, porque cuando más tendrían una brújula, así es que ya habían llegado, los árabes habían traído las brújulas a Europa, ¿no es cierto?, y las conocían. Ellos navegaban cerquita de la costa, nunca navegaban lejos. Por eso que también el viaje de Colón era verdaderamente una cosa increíble. Entonces los portugueses navegaban cerca de la costa. Y mira tú, si tú piensas en el mapa de África, te acordarás que hay este golfo que se llama el Golfo de Guinea, que es una gran entrada, ¿no es cierto? Entonces ellos, en los primeros viajes llegaban hasta el Golfo de Guinea, no seguían adelante. ¿Sabes qué? Entre las creencias que tenían, el Golfo de Guinea está en la zona ecuatorial de África, hace mucho calor, ellos pensaban que el calor los iba a transformar en negros. Entonces llegaban hasta ahí y se devolvían. Y a veces, y probablemente de casualidad, desembarcaron en la costa y encontraron esta población negra. Y los cazaban, Claudia, los cazaban con redes, como animales, y los metían en las bodegas de sus barcos y los traían a Europa, y de ahí, posteriormente, cuando se armó el comercio con América, los traían hasta América. De esa manera fue como consiguieron los esclavos. Siempre los esclavos fueron llevados, digamos, desde otros lugares a los lugares donde se vendían, porque antes de esta esclavitud promovida por los portugueses,
también los árabes hicieron tráfico de esclavos y otros pueblos más antiguos, ¿no? Eso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Yayita. Dale Ya. nomás. Cualquier otra pregunta me va a salir Ya. acá en el computador. Ah, la Ya, Francisca entonces, quiere, espérame, la Francisca Sí. Mellado también quiere hacerte una pregunta. ¿Dónde estás, Francisca Mellado? Que no te veo. Ah, Ahí ¿me te vi ya. escuchas? Sí, te vi, ya, dime. Estabas hablando de que los esclavos eran los que se escapaban a los cerros y les decían cimarrones. Cimarrones, cimarrones. De cima, de la Es por palabra eso cima. que le dicen hacer la cimarra también, tal vez. Exactamente, mira qué bueno, mira cómo, y qué bueno el alcance que hiciste. Las palabras, Francisca y todo, nos conectan con la historia profunda y lejana. Cuando uno dice, este niño hace la cimarra, está diciendo, está repitiendo en el fondo, o está usando, ¿no es cierto?, la palabra que designaba la huida de los negros, ¿no es cierto?, que se alejaban de los lugares donde eran tan explotados y se iban a la cima de los cerros. Esos negros eran llamados cimarrones. Mira tú. Fíjate. Me acordé de otra palabra. Hay otra palabra que también usamos habitualmente. La palabra villano. Cuando se produce la Edad Media en Europa, esto tiene que ver con el feudalismo, ¿no es cierto? Y el feudalismo, así en forma bien esquemática, es esta práctica social, política y económica que se centra en un pequeño espacio de, ¿cómo se llama? Unas tierras no muy grandes, en torno a un castillo, ¿no es cierto?, que es donde reside el señor de ese feudo, y se supone que ahí contiene a los invasores, los defiende, y también hace producir su tierra, que nunca fue muy grande, con la gente que vivía a los alrededores. La gente alrededor del castillo habitaba unos lugares bastante inhóspitos que se llamaban villas. La palabra villano, mira tú, nosotros tenemos el concepto del término villano como algo malo. Y eso nos viene de esta época que estamos hablando. Porque para los señores los villanos eran algo despreciable, los que habitaban las villas. Y hay otra palabra más, la palabra pago, que no la usamos mucho en el castellano de Chile, se usa en castellano que se habla, el español que se habla en Argentina y en Paraguay, en Uruguay parece. La palabra pago quiere decir tierra, eran las tierras. Y la gente que habitaba en esas tierras, en esos campos lejanos, un poco separados de las tierras, de las casas de los principales, de los castillos de los feudales, de la época feudal, etc. Esas personas, fíjate, esas personas siguieron, aunque el cristianismo, y estoy hablando del comienzo de la Edad Media, el cristianismo era la religión del imperio ya hacía rato, estas personas en sus lejanos pagos, sus lejanos campos, siguieron practicando sus creencias religiosas anteriores a la imposición del cristianismo. Entonces se llamaban paganos, porque vivían en los pagos y ahí practicaban, ¿no es cierto?, estas creencias que fueron cada vez menos, digamos, disminuyendo y hasta que desaparecieron totalmente, supongo. Bueno, sigo entonces. Entonces estaba diciendo que estos esclavos, a veces, no en muchas ocasiones en realidad, solían escaparse y eso dio origen al término cimarrón, que era el que estábamos hablando, ¿cierto? Quisiera hablar un poco de lo que pasó en Chile. En el mejor de los casos se calcula que en Chile hubo alrededor de unos 5.000, no tanto más, pero cuando más, 5.000 esclavos. Eran pocos los que llegaban acá. Y venían, los traían hasta acá, no los portugueses, sino que los comerciantes que se dedicaban al comercio de los esclavos, los comerciantes del Perú. Y los traían hasta la estación Mapocho, y ahí los santiaguinos, que se querían dar algunas ínfulas además, iban y compraban esclavos para sus casas, ¿ya? Sobre todo para sus casas, porque los esclavos en Chile no fueron esclavos que trabajaran en el campo, sino que fundamentalmente estaban en las casas, eran empleados domésticos, y con el tiempo se transformaron, mira tú, se transformaron en una especie de objeto de, ¿cómo dijéramos?, de riqueza. ¿Ah? No cualquiera tenía un esclavo. Bueno,
Cuando se tenía un enclavo, entonces, por lo tanto, se los ponía... ¿Qué pasó aquí? Mariana, ¿está bien o no? Es que se me puso en blanco la pantalla. Sí, dame un segundito, que Ya. Carmen Rodríguez está intentando compartir pantalla, que no la comparta, por ¿Hay una luz favor. azul? Sí, ya. Ah, alguien Ahora estuvo sí. compartiendo pantalla. Listo, ya, eso. Sí, sí, ya, Sigan nomás. sí. Ay, me perdí donde iba, espérate. Ya, entonces, bueno, para esta gente, ¿cómo se llama? En Santiago, esta gente que se sentía poderosa porque tenía grandes tierras, digamos, y vivía en una buena casa, y qué sé yo, que eran muy poquitos además, fue muy importante la posesión de los esclavos porque era un símbolo de estatus. Tengo un esclavo, tengo un poder. Se me perdió donde iba. Espérense un rato que tengo un orden aquí. ¿Dónde voy? Acá. Es que me perdí en mis hojitas. Un momento. Estas cosas temía que me pasaran, ¿viste? Ay, ¿dónde estoy? Me falta la hoja 7. Bueno, la hoja 7. Ya no importa que vean. Yo te lo busco. Disculpen. Ya, no hay problema, estamos en confianza. Relájate. Ay, Dios mío. No, me da cosas. Relájate. Ya, espérate. ¿En qué iba? Ya, entonces, no, bueno, voy a hacerlo sin las hojitas. Entonces, lo que yo estaba diciendo era que los esclavos, que no fueron muchos los que habían en Chile, no eran fuerza de trabajo en el campo, como ocurría en muchas otras partes de América, sino que, porque aquí en Chile tampoco habían plantación, o sea, la plantación, ¿cómo se llama? La agricultura chilena era una agricultura de alimentos de subsistencia, ¿eh? Se cultivarían, no sé, pues las vides, para hacer el vino, el trigo, para hacer el pan, etcétera, y eso se... ¿eh? Entonces, la población negra se quedó trabajando en las ciudades principales, en Santiago y Concepción, básicamente. Entonces, transcurrieron los años, digamos, pasada la época de la conquista que termina propiamente en Chile el año 1598, con la destrucción y la muerte del último gobernador que se le ocurrió ir a combatir a los mapuches al sur, y los mapuches le dieron una paliza, y se acabó la conquista, pues hasta ahí no me llegaron. Y decidieron establecer, como ustedes recordarán, una frontera entre el territorio mapuche y el territorio donde los españoles tenían, o se consideraban que tenían cierta tranquilidad. Y ahí quedó la conquista. Los mapuches quedaron allá, los españoles quedaron en un espacio que a lo más se prolongaba hasta el río Copiapó, por el norte, porque después vino la fundación de Copiapó, que es muy antigua, ¿no es cierto?, y Concepción. Y en ese espacio ellos desarrollaron su vida, desarrollaron una ganadería bastante frágil, digamos, de poca monta, y desarrollaron la agricultura que necesitaban para subsistir. Y cuando la población negra, cuando los trabajadores esclavos llegan hasta Chile, son empleados más bien como empleados domésticos, como empleados de las casas importantes, para demostrar a los demás que tenían esclavos. ¿Ya? Bueno, transcurrió el tiempo y llegó la época de la independencia. Entonces, la época de la independencia, ustedes se acuerdan que se produce, ¿no es cierto?, en América a partir de 1910 más o menos, de 1909, un poquito antes también, y el proceso de independencia, que es un proceso largo, se inicia con algo que se llama la Constitución de Juntas de Gobierno, ¿ya? Que se hacen más o menos entre 1810 y 1811, y creo que la de Argentina es de 1809. El único proceso de independencia que fue anterior a ese se dio en Haití, que fue en 1804, me parece. Pero Haití era por ese tiempo, una colonia de Francia, ¿ya? Bueno, el proceso de independencia en Chile se inicia con la constitución de la Junta. ¿Y qué tiene que ver esto con la población negra? Tiene que ver. Porque en 1810 se constituye una Junta de Gobierno en Santiago que está formada por gente importante que vive en Santiago y que ha decidido constituir una Junta de Gobierno mientras dure la prisión del bien amado Fernando VII. Un
personaje de una familia importante de Santiago, que era José Miguel Carrera, había sido castigado por su papi, así como algunos de ustedes los castigan, había sido castigado por su papi y lo había mandado a estudiar, a trabajar y a estudiar a España. Y él ahí se había hecho también miembro de una milicia y había combatido por el rey. Pero cuando José Miguel Carrera supo que de alguna manera, ¿no es cierto? Imagínate cómo eran ¿cómo se llama? Las transmisiones ¿cómo se llama? De carta, pues se demoraban 6 meses para la carta para allá, 6 meses para acá. Pero supo que se había constituido una junta, se devolvió a Chile. Y llegó cuando se había constituido el primer Congreso Nacional, con el cual la gente de esa época aspiraba a que este gobierno transitorio que ellos decían que habían instituido mientras durara la prisión del rey Fernando en manos de Napoleón, iba a gobernar la pequeña, ¿cómo se llama?, capitanía del Reino de Chile. Ya se había constituido el Congreso. Y José Miguel Carrera, con Camilo Enrique, que era cura, redactaron, sobre todo Camilo Enrique, redactaron un reglamento que se llamaba Reglamento Constitucional de 1811, que es el primer intento, ¿no es cierto?, de hacer una constitución chilena, un cuerpo de leyes que hecha aquí, que sirva para resolver los problemas de la gente que vive acá. Y a eso agregaron una declaración impensable casi para la época. Declaran que en lo sucesivo, y esa ley se conoce como la Ley de Libertad de Vientres, los hijos de las esclavas nacerán hombres libres. Porque la esclavitud se heredaba por el lado de la madre siempre, a los hijos de las madres eran los que seguían siendo esclavos a través del tiempo. Serían hombres libres. Fue como bien impresionante el asunto, ¿ya? Necesitaba, fíjate, de acuerdo a lo que ellos mismos estipularon, necesitaban ellos que esto fuera firmado por la gente que iba a adherir a la proposición de dejar en libertad a sus esclavos. Chiquillas y chiquillos, todos. Me sobran los dedos de esta mano para decir cuántas personas realmente firmaron la Declaración de Libertad de Vientre. Solamente 5 familias, 5 jefes de familia. Uno de ellos era José Miguel Carrera. Bueno, y a todo esto se cerró el Congreso, vino la guerra de reconquista española, ¿no es cierto? Los españoles desembarcaron en el sur, avanzaron, el ejército de Chile no era muy eficiente porque eran solamente buenas personas que se habían sumado a formar un ejército, no había oficiales que supieran mucho su trabajo tampoco, ni tenían armas ni nada, es derrotado en Rancagua. Y tienen la gente que salir, los que estaban comprometidos con este proceso, tienen que salir de Santiago. Las familias importantes que habían estado, digamos, ¿cómo se dice?, participando del proceso de constitución de la Junta y del primer Congreso. Entonces se van y, oye, cuando uno dice se va, voy a decir al tiro, se fueron hacia el norte de Santiago y buscaron el camino que existía, que era un camino, pero un camino de medio metro de ancho, yo creo, que existía desde el llano, digamos, hasta la cordillera, que en Santiago, para los que no saben, para nuestros mexicanos que están allá, ¿cómo se llaman? Mis sobrinos nietos mexicanos, que no se recuerdan mucho de Chile, porque vinieron cuando eran muy chiquitos, y algunos no han venido nunca. Era un camino para subir montañas enormemente altas. ¿Quiénes usaban esos caminos? A veces los arrieros. Y a veces, en algunas ocasiones, mensajeros de los gobiernos que traían y llevaban recados, ¿no es cierto?, desde Santiago hasta Mendoza, que en un tiempo Mendoza, que es la capital de la provincia de Cuyo, era chilena, porque al comienzo de la colonia, Chile tenía una provincia al otro lado, y esa provincia era Mendoza, que después los mismos reyes, o las personas que determinaban estas cosas, establecieron que pasaría a formar parte del virreinato de Buenos Aires, y dejó de ser chileno. Pero en ese momento entonces ya había dejado de ser chileno, pero existía esa especie de rutita, que era, pero uno dice, pero ¿cómo pasaron por ahí? ¿Y cómo vinieron de vuelta, además, con los carros de guerra, las armas, las municiones, etcétera? Bueno, pero lo hicieron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los esclavos? Las familias se llevaron a sus esclavos. Y cuando llegaron a Mendoza, la gente de Mendoza, la familia más importante de Mendoza, recibieron a estas personas, a todos, digamos,
los recibieron y los ayudaron, y los alojaron y los tuvieron y colaboraron, digamos, con el gobernador de Cuyo, de la provincia de Cuyo, cuya capital era la ciudad de Mendoza, que era José de San Martín. ¿Y por qué? Porque José de San Martín, que era militar, era de los pocos, la poca gente que participa en la guerra de independencia, que era realmente militar, pensaba que había que hacer la independencia, o ayudar a hacer la independencia de Chile, porque lo más importante, y tenía toda la razón del mundo, era que de alguna manera llegaran hasta el virreinato del Perú y derrocaran ahí a los españoles. Y él decía una cuestión súper, digamos, súper fácil de entender. Mientras exista el virreinato del Perú, nada va a ser seguro en el resto de América. Siempre van a estar ahí los ejércitos del rey, va a estar, está el dinero que producen las minas todavía, que producían las minas de plata de Perú, va a haber cómo comprar armas, y siempre vamos a estar en peligro de que nuestros deseos de ser independientes se frustren totalmente. Entonces, bajo las órdenes de José de San Martín, el ejército chileno y el ejército argentino y todos los que pudieran venir, organizaron un ejército que, o varios, digamos, armaron un ejército y le dieron una instrucción militar, y le dieron un uniforme, hicieron las banderas y todo lo demás, y le dieron armas y todo lo demás, y finalmente lograron organizarse para regresar a Chile. Créanme que los esclavos que habían salido de Chile, más los que existían también seguramente en esta provincia de Argentina, se organizaron y crearon un ejército que se llamó el Regimiento de Pardos. ¿Por qué de pardos? Podría haber sido de negros. ¿Por qué era de pardos? Porque las sucesivas mezclas de los pueblos, ¿no es cierto? Los indios con los negros, los blancos con los indios, los blancos con los negros, luego sucesivamente todos ellos fueron originando una serie de colores y de ¿cómo se llama?, de características físicas que comprendían, por supuesto, la rama materna y la rama paterna de estas personas con sus características propias. Entonces, este regimiento no se llamó el Regimiento Negro, se llamó el Regimiento de Pardos. Y el Regimiento de Pardos acordó con San Martín, es decir, no acordado, sino que San Martín los escuchó y le dijo, bueno, hagámoslo. Nosotros vamos con ustedes y les ayudamos, ¿no es cierto?, a recuperar el reino de Chile, o sea, a recuperar Chile, a cambio de que ustedes en algún momento nos den la libertad. Entonces, vino el Regimiento de Pardos y combatió en todas las instancias, combatió también en la batalla decisiva por la independencia de Chile, que es la batalla de México. Eso tiene lugar en el año 1818, cuando es gobernante de Chile Bernardo Higgins. Pero hubo otras cosas que hacer que preocuparse de la libertad de los esclavos. La ley que permitió a los esclavos ser libres en Chile recién se dictó el año 1823 y fue la segunda ley de declaración de la abolición total de la esclavitud que se hizo. La segunda que en América, la segunda, la más importante. Y creo incluso que es como la tercera en el mundo. Y esta ley que declaró el fin de la esclavitud se hace, ¿no es cierto?, inmediatamente después del gobierno de O'Higgins, y como pasa con todas las cosas, costó mucho para ponerla en práctica. De partida, ni siquiera las mismas personas que habían luchado por la independencia, que aparecían como personas tan progres, podríamos decir hoy día, ¿no es cierto?, fueron capaces de decir, sí, hagámoslo ya. La declaración de la independencia no significó que inmediatamente, o sea, la declaración de la abolición de la esclavitud no significó que inmediatamente los esclavos pudieran tener la vida que ellos siempre habían esperado. De partida no fue así. Pasó mucho tiempo para que pudieran, a pesar de los poquitos que eran, pudieran ellos integrarse a la sociedad nacional, a los trabajos, y ser un ciudadano más en nuestro país. Quizás tuvieron la posibilidad de mezclarse más en la zona central de Chile, de tal manera que si uno viene a Chile, para los que no han venido, nosotros no tenemos población negra chilena, propiamente tal, no tenemos. Pero sí lo tenemos en otra parte del territorio. Por ejemplo, en el norte de Chile, en la ciudad de Arica, hay un lugar que tiene una historia súper peculiar. Hay mucha población de origen negro en Arica. No mucha, pero mucha en relación a la que hay en el resto del país.
sin, por supuesto, sin contar los extranjeros que han llegado hoy día, por ejemplo, los haitianos. Estoy hablando de los netamente nacionales. Fíjense, miren, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué hay más población negra en Arica que en otros lugares de Chile? En la época de la colonia, Arica era parte del sur del Perú. La provincia de Tarapacá, que hoy día está dividida en dos partes, que es la provincia de Tarapacá y la provincia de Arica y Parinacota, que es la primera de Chile. Pero ambas regiones eran originalmente una sola región y originalmente fueron la provincia del sur del Perú, que el Perú, en la guerra del Pacífico, perdió, ¿ya? Y pasaron a ser chilenos. Pero cuando en el tiempo anterior a la época de la colonia, eso pertenecía al Perú, los comerciantes peruanos que hacían el tráfico de esclavos y que llegaban o traían a través del puerto de Arica, a veces embarques de esclavos, habían descubierto una característica particular en uno de los vallecitos del interior de Arica, en el valle donde se producen las aceitunas, en el valle de Azapo. Y ellos consideraron, estos traficantes de esclavos peruanos, que ahí se daba el grado de calor y las condiciones parecidas a las condiciones ambientales que tenían los negros en África. Entonces, miren ustedes, ¿saben cómo se llamaba el lugar? Se llamaba el criadero de negros. Traían a los negros jóvenes y a las negras jóvenes y los hacían reproducirse en ese lugar para tener así una especie de producción constante de estas piezas, como ellos decían, que eran los negros, y que podrían ellos posteriormente vender en el mercado y tener un magnífico negocio a propósito de esto. Esas eran las condiciones en que vivía la población negra, y costó, volviendo a la declaración a la abolición de la esclavitud, costó muchísimo, muchísimo que la gente entendiera que los negros eran ahora ciudadanos como los demás, con sus derechos, ¿no es cierto?, y con el debido respeto de las demás personas. Si fue difícil en Chile, imagínense cómo habrá sido en otras partes. En Venezuela, por ejemplo, donde había una gran cantidad de población negra, o quizás en Colombia, también en el Caribe sobre todo, ¿cierto? Fue sumamente difícil, ha sido sumamente difícil hasta el día de hoy incorporarlos debidamente a la vida nacional. Yo les quiero contar dos situaciones que me parecieron que ilustran muy bien esto que yo estoy diciendo. En los años de la dictadura, yo vivía en Venezuela con mi familia y vivíamos en el campo venezolano, en un lugar que se llama Yaracuy. Y habíamos llegado ahí porque una de mis hijas había estado enferma, muy enferma, y la persona con la que mi marido trabajaba le dijo, ¿por qué no se van a vivir a un campo que yo tengo en Yaracuy y tú trabajas como administrador y ella va a tener un mejor aire para mejorar, se van a estar mejor, más tranquilos, no sé qué? Y nos fuimos a vivir a Yaracuy. Nosotros que éramos del norte grande, imagínense. Y llegar a vivir ahí al pleno campo venezolano era una cuestión verdaderamente increíble. Un día, bueno, en este lugar, que tenía una casa muy grande, muy bonita, el segundo piso había un departamento. Y en ese departamento vivía el dueño de esta hacienda cuando él llegaba desde Caracas. Y él tenía una persona que trabajaba para él siempre, ¿eh? Una persona que era negra, era su empleada. Y ella estaba todos los días, estuviera él o no, ella estaba ahí. Entonces un día nos estábamos tomando un café en el corredor de afuera de la casa, las dos conversando, y ella me dice, oye, ¿y hay negros en Chile? Y yo así, bueno, primero dije, no mucho. Le dije, no, lo que pasa es que, mira, le dije, bueno, es que Chile era un país, mira, súper frío, en la época que llegó la población, fue traída la población para trabajar en América, entonces no hubo mucha población negra en Chile. Ah, me dijo ella. Entonces, pronto se acaba, pero había, sí, habían algunos, poquitos, pero había. Entonces no costó declarar el fin de la esclavitud, para nada. Se declaró y mayormente no hubo grandes problemas porque era una poquita gente. Ah, me dijo ella. En Venezuela se demoraron. Imagínate, me dijo que mi bisabuelita era esclava. Yo dije, ¿tu bisabuelita? No,
Si la esclavitud en Venezuela debe haber sido como de 1800, es bastante después de Chile, dije yo, pero debe ser como de 1850, como tu bisabuelita debe haber nacido en 1850. Ella me dijo así, yo tenía como 50 años, me dijo, mira, mi bisabuelita se casó a los 12 años y tuvo a mi abuelita. Mi abuelita se casó también a los 12 años y tuvo a mi mamita. Y después mi mamá, que fue al colegio, me tuvo a mí más tarde. Entonces yo fui sacando la cuenta para atrás, que estaba muy distante de la época, pero muy distante de la época que yo suponía que era la declaración del fin de la esclavitud en Venezuela. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, de todas maneras me parece raro, que debo estar equivocada. Yo le dije, yo pensé que había sido antes la declaración del fin de la esclavitud. No, me dijo ella, fue cuando yo te estoy diciendo. ¿Y sabes tú por qué yo lo sé? Me dijo. Porque la mamita estaba tan feliz, porque cuando declararon el fin de la esclavitud, entonces vino la policía y dijo en las casas donde vivían que los niños tienen que ir al día siguiente todos al colegio. Y eso fue porque se había puesto fin a la esclavitud. Ya. Dije, mira qué bien, pero no me cuadraba de todas maneras. Como 2 días después llegó el dueño de la hacienda. Y este señor, que era médico, y además había sido político en un gobierno anterior, No muevas la mesa. había sido No ministro, muevas el computador. había sido ministro, nos sentamos también a tomar un café los dos, y le digo, doctor, mire, tuve esta conversación con, no me acuerdo cómo se llamaba ella, con esta señora, y me contó tal cosa. Y él me dijo, yo sé lo que pasó ahí. Estoy sacando, me dijo, la cuenta de cuando esta niñita, que es la bisabuela de, ¿cómo se llamaba ella? De Elba, suponte tú, de Elba, tuvo 10 años. Eso tiene que haber ocurrido más o menos en 1915. Es la bisabuela de 1915. ¿Qué pasó ese año? Estoy un poco inventando, ¿no? Porque no me acuerdo los años precisos. ¿Qué pasó ese año en realidad? Me dijo Angélica, lo que pasó ese año fue que se dictó la ley de instrucción primaria obligatoria. Y entonces, efectivamente, la policía iba por todos lados haciendo que los padres y las madres mandaran a los niños al colegio. Y ella, en su mentalidad, asoció que el derecho a la educación le había sido dado por el derecho a la libertad, por el hecho de ya no ser esclava. Así que esa historia la encuentro súper bonita, pero también muy esclarecedora, digamos, de lo que ha significado esta vida tan terrible, ¿no es cierto?, tan tremenda, esta vida de estar en una lucha constante por tus derechos, por una vida feliz, por una vida tranquila. Me pareció, nunca he dejado de pensar en ese ejemplo, de que las cosas no pasan como uno piensa o como ocurre en un relato de un libro de historia, ocurren a largo plazo. Imagínate que en realidad la ley de abolición de la esclavitud es de 1853 en Venezuela. Y cuando esta señora me cuenta esta historia y nosotros con el señor, con el doctor, hicimos el recuento hacia atrás, pensamos que esto había sido alrededor de, podría haber sido en 1910, 1915, o sea que habían pasado como 65 años de la declaración del fin de la esclavitud. Y recién entonces una persona entendía que recibía un beneficio porque se había puesto fin a la esclavitud y le permitían ir al colegio. Yo creo que no hay nada más permanente, más tremendo que los prejuicios. Yo tengo otra historia de Venezuela que se las quiero contar también, y tiene que ver con otra cosa que no es la esclavitud. En ese mismo lugar, un día cualquiera, yo estaba parada en la tarde mirando cuando los trabajadores volvían a sus casas. Y vi que todos los trabajadores subieron a un camión, menos uno y un niñito. Bueno, yo pensé que iban a ir caminando porque no era muy lejos. Al día siguiente pasó lo mismo. Entonces le pregunté a mi marido, ¿por qué es que esta persona, que se llamaba José, no se va con los trabajadores? Entonces mi marido se queda un rato pensando, y me dice, es que yo no te quería decirme. Lo que pasa es que él llegó a trabajar hace como 2 meses. Lo dieron de alta y ya puede trabajar porque no está contagiando. Yo le dije, ¿qué tiene? Lepra.
esa, la palabra lepra es una palabra nomás, mami, pero no lo asociaba nunca a haber visto jamás a una persona con lepra. La lepra es una enfermedad que tuvo momentos terribles, ¿no es cierto?, sobre todo en la época, a fines de la Edad Media, durante los tiempos modernos, y recurrentemente se transmitió y provocó unas tremendas epidemias en todas partes del mundo. Es una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces yo dije, pero entonces me dice, no, lo que pasa es que yo, me dijo, fui personalmente al servicio médico y dije, a ver, explíqueme, porque yo soy chileno, vengo del otro lado, y en mi país no hay lepra, entonces cuénteme cómo es esto. No, él está ya de alta, no va a contagiar, está controlado de tal manera, usted puede tenerlo trabajando sin ningún problema. Ahora, otro cuento es que la gente lo acepte con ello. Y efectivamente eso es lo que pasaba, la gente no lo aceptaba por el prejuicio que ellos y que cualquiera, incluso yo, tendríamos frente a una enfermedad de este calibre. Pasó mucho tiempo, y el hombre y su hijo siempre estaban fuera del grupo de trabajadores. Y miren lo que ocurrió. Un día había llovido muchísimo y necesitábamos pasar el río y él era el que manejaba la máquina para limpiar ¿cómo se dice?, el barro del río y que pudieran pasar al otro lado. Entonces era un día domingo en la mañana y había dejado de llover en ese momento y yo fui con mi marido en el jeep a buscarlo. Y cruzamos por un pueblito, es un pueblito que en la clasificación de los pueblos se llaman pueblos calles, porque tienen casitas a los dos lados, y son unas casitas blancas, que son casi todos los pueblos de la zona central de Chile originalmente así. Entonces fuimos por este pueblo donde todos los trabajadores estaban sentados afuera, tomándose un café, tomando un solcito, qué sé yo. Y llegamos hasta la casa de él, preguntamos dónde queda la casa de tal persona, es la última. Llegamos hasta la última, llegamos allá, y él se paró, muy sorprendido de que llegáramos. Entonces, mi marido le dice, uy, ¿sabes que te veníamos a pedir un favor? Necesitamos ir al pueblo y no podemos pasar el río porque el río está embancado, tú podrías, por favor, ir y nosotros te llevamos y con la máquina nos limpias un poco para que podamos cruzar. Él dijo, por supuesto que sí, pues. Inmediatamente, doctor, no se preocupe, yo llego en 1 minuto. Y mi marido le dijo, pero si te vinimos a buscar, pues, acá ponte una bolera y vamos, porque él estaba con un short. Y él se quedó así, como paralizado, dijo, ¿sí? ¿Me vine a buscar? Sí, pues, súbete acá. Y nos vinimos, pues, con él. Fue un paseo triunfal, de vuelta por esa calle única, hasta el final, donde todos aquellos que no se querían ir con el camión, estaban mirando que él iba en el auto del jefe, por decirlo, no en un jeep, que era de la cinta. Los prejuicios son terribles. Y espero que ese viaje circunstancial que hicimos con él, desde su casa hasta el trabajo, haya servido para que sus compañeros, sus vecinos y sus amigos entendieran, ¿no es cierto?, que la etapa de su enfermedad estaba superada y que tenían que tratarlo como uno más. Pero es súper difícil, es súper difícil. Bueno, debo decir que mi clase sobre la liberación de los esclavos ha sido principalmente reducida, digamos, a tratar este tema de la esclavitud en Chile, que es donde yo lo conozco. Yo sé que en otras partes de América no fue así. No fue, digamos, en Chile tampoco fue fácil, pero fue menos difícil que en otras partes de América. En otras partes de América los prejuicios en el color de la población se mantuvieron por larguísimo tiempo, por larguísimo tiempo. O sea, eso es algo que está todavía en el ambiente. Y por otra parte, quería decir también que cuando empecé a buscar información sobre este tema, me pregunté cuándo había desaparecido en realidad la esclavitud en el mundo. Me enteré, por ejemplo, que la Sociedad de las Naciones, que se constituyó después de la Primera Guerra Mundial, una de las medidas primeras que tomó fue hacer una declaración diciendo que no debía existir nunca más la esclavitud en el mundo. Y eso fue el año 1927, después que había unos años que había terminado la guerra. En ese tiempo. ¿Cuándo fue la última declaración de fin de la esclavitud en un país de nuestra época? El año 1983.
1983, las Naciones Unidas presionaron a no sé qué país de África, que ya se me olvidó el nombre, para que pusiera expresamente, ¿no es cierto?, en su constitución y en sus leyes, que se había llegado al fin de la esclavitud. Y por último, yo quisiera preguntarme en voz alta y responderme yo misma, o que ustedes me respondieran, ¿ha realmente desaparecido la esclavitud en el mundo? Les digo al tiro que no. Hay una esclavitud disimulada, ¿no es cierto?, en el uso de, por ejemplo, de los niños trabajadores en la India, en otros lugares de Asia, donde grandes empresas usan la mano de obra de los niños, y esa es una forma de esclavitud. Y la otra forma de esclavitud es la prostitución infantil, que existe, subsiste en todas partes, y en el Oriente, en el Occidente, en África, en América, en Europa, en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, pues, eso, y fue a propósito de la conquista de América. Ya, eso. Listo. Muchas gracias, Yaya. Bueno, no sé Oye, si quieren dar... Dígame. hay varias personas que... Ya, dígame. ¿Qué? Hay personas que han dicho algunos comentarios que están en el chat. A ver si la Claudia te ayuda a leer los comentarios. Ya. Claudia, ¿me puedes ayudar a leer los tengo una comentarios? pregunta, yo quiero decir algo. Dígame nomás. Todo lo que quiera. Yo toda la vida, a mí una de las canciones folclóricas chilenas que más me gustan es El Casamiento de Negro. Y siempre me preguntaba, ¿por qué existe una canción de Casamiento de Negro si nosotros no tenemos negros? Pero los teníamos, no, los teníamos, claro. O sea, por eso es la canción. Por eso es la canción. Y Alejandra, mira, a propósito de lo que tú dices, se me olvidó decir esto en relación a la comunidad negra de Arica. Ellos han constituido hoy día grupos de trabajo que se han orientado a estudiar sus orígenes, su historia, su tragedia, todo lo que les ha pasado en la vida, y además de eso, fíjate, cultivan el folclore, la música y la danza que vino en tiempos remotos, de lugares remotos, y que se mantuvieron al interior de las familias probablemente, o que ellos han recuperado de alguna manera. Hoy día para el carnaval, me parece, que se celebra en febrero, la comunidad negra de Arica participa con unos bailes que son, que ellos han investigado, que son propios de sus orígenes. Eso. Muchas gracias. Ya. Yo quería, no sé si puedo decir algo. Sí, ¿Mami? Sí, dime. ¿Dónde precisar estás? Yo no te veo. ¿Quién? ¿Aquí? ¿Me ves? ¿Me ves ahí o no? Estás hablando. ¿Ahí? Ah, ya. Ahí estás hablando tú. Precisar dos cosas. Cuando tú contaste lo de la vez que mi papá fue a buscarnos, con nosotros, a buscar a este señor que tenía lepra, ¿sí? La otra cosa que ocurrió para que el pueblo cambiara su actitud con él fue que mi papá se tomó un café en la puerta con él, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y entonces tomó café de la taza de él o de la familia de él, y ahí el pueblo empezó a aceptarlo. Ah, sí, pues la gente estaba otra muy cosa, impresionada. Muy sí. impresionada, no solamente porque lo llevamos en el auto, sino porque mi papá se tomó su café. Y lo otro que es importante recordar, que en esa misma hacienda, el dueño de la hacienda nos contó a nosotros, mucho antes de que Isabel Allende hiciera su libro, Sí. Eva Luna creo que es, ¿o no? Eva Luna, sí. El cuento de las monedas que ponían los esclavos para que el dueño los viera. Sí. Recuerda que en Eva Luna, cuando construyen la carretera panamericana, descubren monedas de oro que estaban enterradas, claro. porque pasaron por una de las haciendas del dueño, y él era el abuelo de este señor. Eso te quería contar, porque ese abuelo de este señor, que en esa época tenía 70 años más o menos, era un señor mayor, su abuelo sí había tenido esclavos. Ajá, sí, pues. ¿Te acuerdas? Eso. Sí, pues. Te quería recordar eso porque es de las cosas impresionantes que se pueden rescatar todavía de Venezuela, un país tan moderno, pero también tan atrasado en eso, fue tan atrasado en esa parte. Sí. Es decir, no sé si atrasado, sino que yo creo que más bien es como, al final de cuentas, toda la nación es víctima de la situación. Los que la sufren directamente y las que tangencialmente también reciben, ¿no es cierto?, los efectos de una situación tan desgraciada, tan terrible como es la esclavitud. Mira, hablar de las cosas que ocurrieron a los esclavos durante la colonia en Chile y en otros lugares donde fue todavía mucho peor, es terrible realmente. Uno dice, ¿cómo? No solamente la esclavitud,
cómo la actitud de los españoles en la conquista fue tremenda. Mira, yo ayer busqué un libro que se llama La conquista de América, el problema del otro. Y no sé por qué, miré la segunda página del libro porque nunca la había mirado. El libro tiene una dedicatoria, está escrita por un experto, el señor es un sociólogo, un antropólogo, yo creo, ¿ya? Y la escribe a comienzo del siglo XXI, yo creo. Y tiene una dedicatoria en la primera página. Y mira lo que dice. Dice, dedico este libro a la mujer que fue comida por los perros en las Antillas. ¿Tú sabes quién los aperreaban? Los españoles, para perseguir a los indios, no estoy hablando de los negros, sino de los indios, para perseguirlos a los indios, y obligarlos a trabajar y a asustarlos y todo lo demás, aperreaban a los indios. Les daban de comer carne de los indios. ¿Puedo decir algo de eso? ¿Sí? Ese relato es de los primeros, casi de los primeros relatos sobre la masacre en América, y la hace Fray Diego de Landa. Ya, llega a Yucatán, pero antes de llegar a Yucatán, él estaba en las Antillas, y es parte de las primeras misiones, y entonces esa escena de los perros atacando a una mujer es una de las primeras como imágenes de la represión de los españoles que queda registrada en el primer año casi prácticamente, y lo que él dice es el impacto que tuvo esa acción sobre la comunidad, porque lo que hicieron fue que había una mujer sentada amamantando, entonces le quitaron el bebé, se lo tiraron a los perros y después la tiraron a ella, y fue un shock y una impresión también para los monjes que estaban ahí. Como, por eso él lo cuenta en su relato, y es como de las primeras escenas de la violencia colonial, sí. Sí, y está ahí en el libro de, ¿cómo se llama? De Fray Diego de Landa, de los sí, relatos. de Fray Diego de Landa, pero está, como te digo, en el prólogo, en la dedicatoria del libro de Todorov, que es el libro sobre la conquista de América, la cuestión del otro se llama. Bueno, eso pues, en ese continente, con esta historia terrible, cargamos una mochila nosotros también, ¿no? Nos viene de atrás. Tenemos que ser mejores nomás que los que nos precedieron. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Muchas gracias. Voy a leer todos sus, ¿cómo se llama? Todo su... El chat que está acá. Sí, lo estoy viendo. Sí, qué lindo. ¿Viste? Sí, bueno. Muchas gracias, tía Angélica. Ya, muchas gracias a todos. Tía, viene una cuarta parte, ¿cierto? Tía, viene otra clase, me imagino, ¿cierto? Oye, yo le voy a decir una cosa, casi me muero con esta clase, porque no sé por qué me pongo tan nerviosa, porque en la medida que comencé a saber que venía esta Natalia Arcos, que venía la otra Natalia, que yo no sé qué, ay, dije, Dios mío, ¿y qué me metí si todo era para mis 11 nietos y para mis sobrinos nietos, y se acabó la historia? Y de repente toda esta cantidad de gente siguiendo esta historia. Va a tener que cobrar entrada. Voy a tener que cobrar entrada, curarla. Tía. Tienen mucho más nietos, tía. Sí, así de parece, todas maneras. así parece. Eso. Gracias, tía, estuvo increíble y necesario. Sí, de todas maneras. Así que felicitaciones, súper bien preparada su clase, tía. Ay, muchas gracias linda, por este yo momento. no sé si tanto, yo un poco asustada, estoy un poco... No, qué asustada. Estoy tan nerviosa que todavía me doy cuenta que estoy como media, como que perdí el hilo de repente. Así que Ay, igual, no, pero estuvo muy bueno. y gracias a todos. Ay, está la Carmina también, no te había visto, Carmina. Hola. ¿Y quién más ahí? El Daniel, mira, Daniel Vázquez, qué lindo. Y la Paloma, y la Natalia. La Paloma está igual, dice la Claudia. Todas, a ver, ¿quién más está aquí? La Natalia, que ya la había saludado. Saludos, tía, desde la Piti. Besitos. Ay, Piti, linda, ¿cómo te va? Besitos. Sí, la Piti está igual, dice la Claudia, sí. ¿Ah? Pelayo. Saludos, Claudia. ¿Dónde está el Pelayo? Que no lo veo. Ahí está Pelayo. Ahí, hola. El Pelayo está igual. Sí, Dios mío. ¿Dónde estás, Pelayo, tú? Está igual. Y encima se pone a cocinar. ¡Ay, qué lindo! Fue precioso verlos a todos. Muchas gracias. Muy emocionante. Sí, muy bueno. Y veremos si Muchas podemos gracias. otra cosa. Chao. Gracias. Chao, tía, te quiero mucho. Gracias. Un beso. Gracias. Invítame a la próxima. Oye, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Miles de gracias.
¿Cuándo es la prueba? Estoy oyendo. ¿Cuándo es la prueba? ¿Quién dijo eso? FG. Dios mío. ¿Y la Paula Purovich? ¿A dónde está Paula? Bueno, fue allá. 9. Ah, que la Paula tenía otra cosa después, ya. Bueno, muchas gracias. Fíjense, lo encuentro increíble. A que alguien haya venido desde Chiapas a la clase, lo encuentro increíble. Oye, Yaya, Dígame. también está el Tato. No me digas. ¿A dónde está el Tato? ¿A dónde está? Yo tenía ¡Ay, la prohibido. Maquita! Tenía que decirlo. Lo tenía que decir en algún minuto, pero si no te iba a poner más nerviosa. Ah, sí, verdaderamente. No lo veo, pero es terrible, del Tato, de mi hijo. No lo Es que mi hijo... Ahí está la Paula Burovich. Mira la Paula. Hola, Paula. La Paula Mili. Y la Paula Mili también. Mira La tú. Cristina Aguirre está Y la iván. Cristina, todo es regio, oye. La Ivana está idéntica. Todo igual, sí. Ven, regio. Mira tú. Qué lindo. Y pues yo, la única persona que yo no quería que estuviera era mi hijo, porque él es profesor en la UNAM, es profesor de historia. No importa. Entonces, mira, acá Dios está tu mío, hijo. Ahí ya está. veo que me va a llamar y me va a decir, mami, ¿por qué? ¿Dónde estás? Veo, ya, lo voy a borrar mejor. Dios mío. Bueno, Sí, ya eso. te pasaste, súper. Ya. Que se repita, por Ahí favor. está tu hijo, pues ahí está. Sí, por favor, otra más. Ya. Bueno, buscaremos por ahí algo que hacer. Pues. Ya, muchas gracias, ¿no? A todos. Muchas gracias a todos. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Chao, gracias. chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Tata, te mando saludos, qué lindo Tía. encuentro. Necesito muy feliz, muchas gracias. La cierran. ¿Cuándo es la prueba? ¿Qué puso el código? Lo voy a dejar un poco abierto para que mi ella vaya viendo los mensajes todavía. Todo Por eso, también si se está quieren claro. retirar, retírense. Muchas gracias. Sí, claro, están hablando. A ver, ¿no? Oye, alguien pregunta cuándo es la prueba. La próxima semana. La próxima semana. Ah, eso. Chao. El stripos, tía. Sí. Ahí se están desconectando. Ya. Sí. Ya cae realmente. Bueno, Yita, seca. Sí. Puedes hablar con el Espero la próxima semana. Háblale directamente. Besito. Hola, Tato. Chao, chao. Te va a contestar. Sí, yo soy la última. Hola, Tato, ¿cómo te va? Ah, hola, madre. Hola. Ahí está. Ay, Dios mío. Por Mientras él no Dios. se desconecte, tú puedes seguir conectada con él. Oye, ¿dónde estás? Si me ves, Mañana está tu mamá. No te veo. Mamá, dile hola a la Fran. Y la Espi, no. Ay, tú cada vez más regia, Gaya. ¿Viste? Ay, Ay, Micael, Dios el niño prodigio, ¿cómo está? ¿Quién es ¿Te ocurra Villa criticar a mi mami? Ah, sí. Se prohíben las críticas acá. Nada de precisar Eso, fecha ¿no, acá mamá? ni nada por el ¿me estilo. escucha? Dígame. Sí, te escucho, dime. Ah, no, muy bien, mamá. Ay, Tato, no me digas eso. También me acordé de la historia esta del señor De la lepra. del pueblo, El señor de la lepra. pero lo que yo recuerdo de la escena es la cara que tú pusiste. Ah, sí. Me Porque yo imagino. recuerdo muy bien cuando él se acercó y estaba muy nervioso porque pensaba que se había mandado alguna cagada para que el jefe fuera a buscarlo. Mi padre le dijo, no, tranquilo, solamente te venía a pedir lo que tú decías. Y en un momento, como él seguía nervioso, él cuando se da vuelta y le dice a su esposa, tráele un vasito, que supongo que será el café. Un cafecito, le dijo, sí. Claro, pero me acuerdo la cara que tú pusiste. Me imagino. Me lo tomé. Pero yo recuerdo que ese acto, ligándolo con el tema, para mí, de los recuerdos que tengo, sobre todo mi padre, para mí el acto humanitario más fuerte o más importante que he visto, porque justamente pensando esto que tú señalabas con relación a la crisis, perdón, a la pervivencia de fobias y de estigmas,
ese hecho marcó un antes y un después en la vida del Señor, porque a partir de eso permitió una mayor sociabilidad con los demás trabajadores. Ver cómo el jefe no solo iba a hablar con él, sino que además recibía un vaso, lo cual significaba que él no era un sujeto, digamos, no mantenía una marca negativa. Bueno, ese es el punto. Sí. Yo creo que fue eso, ¿no? Me parece. Y que bueno, pasa a la lista de cosas buenas que uno ha hecho en la vida. Sí, qué Aunque bonito. está un poco asustada en realidad en el momento que ocurrió, debo decirte. Sí, me imagino. Pero sí, Bueno. yo siempre mantengo en la memoria ese hecho. A mí también me marcó mucho. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, don Tato. Más quería agregar una cosa a la exposición. Bueno, yo la agarré 10 minutos más tarde, me parece. Pero la matriz de la esclavitud se inició en las Islas Azores. Y en las islas, sí, Azores y Canarias. Y Madeira. Allí es donde se puso a prueba la esclavitud originalmente. Ese fue el modelo que se exportó después a América. Espérate. Yo debo decir con Ay, harto no te escuché al final, ¿qué? Lo que te decía es que la esclavitud, el modelo de esclavitud de la hacienda y el uso de la población negra no fue inmediato como modelo hacia América, en su versión moderna, que es la versión de 1500. Sino que eso tuvo una prueba intermedia, que fue cuando los portugueses llegaron a Madeira, que es una isla que está ahí en la mitad del océano, y después los españoles llegaron a Canarias. Entonces la conquista generó el mismo efecto. La llegada de los españoles a Canarias provocó, por medio de las pestes, provocó la mortandad de la población local, que son los guanches, que desaparecieron. Entonces, frente a una población que fue diezmada y la necesidad de cultivar el azúcar, ahí fue cuando los españoles comenzaron a traer, igual que los portugueses a Madeira, la población negra. Ahí se probó el modelo de producción, pero también de esclavitud, que se utilizó y que fue trasplantado posteriormente al continente americano. Lo interesante no nunca es aprender, que sí. la fuerte relación entre el modelo capitalista de explotación y el esquema casi genocida con la cual se implementó el mismo, que significó, como bien dices tú, la muerte de millones de personas. Eso. Bueno, pues, ¿Viste? qué bueno. Que resultó todo muy bien. Muchas gracias, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Yo estoy feliz de verlo, feliz a la Panchita Mellado, muy rubia. Te pillé. Y a todos, pues, mis nietos que están allá arriba. ¿El Deco con quién está? Que no me doy cuenta. Está el Pancho, está el Papo Está el por un Pancho, lado. ya. el Y la Vale está, Sí. que no me daba cuenta quién era. La Vale. La Mayita, está muy sentada en su casa escuchándome. Eduardo Ubal de Chile, ¿cómo te va? ¿Viste? Ya. Y ¿cómo se llama ella? La Valentina. Valentina, la Valentina. La Valentina. ¿Yo? Sí, pues la tía Alejandra. ¿Dónde está ahí, Alejandra, que no te veo? Aquí estoy yo. No te veo. Qué tonta la Valeria. Todo el rato tenía el micrófono apagado. Ahora ya pueden hablar, no vayan a decir lo que estaban hablando de tu familia. Ya te El Eco pillé. está acostado, mire. Mira, fíjate. Está haciendo Bueno. mutuo. Muy bien, pues. Oye, ¿qué si la Muchas Paulina gracias. Cortés está durmiendo hace como una hora? Dios mío, mañana la voy a interrogar. Mañana Eso. voy a interrogar. Sí. Sí. Ya. Porque Le se pondré suponía una que nota. ella iba a dirigir esta reunión. Fíjate. durmiendo. Así es la vida nomás. Tanto Pero que está vimos una estresada. fotografía tan linda de la Milena chiquitita. Angélica. Ajá, ¿dónde estás? No la Oye, vi. Preciosa. Oye. Hola, Nico, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Mira, Angélica, mucho gusto. Mira. Dile. Oye, porque haz la clase la próxima semana, la de los modismos chilenos. Exactamente, eso voy a hacer. Sí. Ya, bien. Ya. Para que aprendan ¿Por los qué hablamos huevones, los chilenos como hablamos? para que los huevones en México cachen cómo es la weá acá en Chile. Claro. Y no sean huevones. Bueno, Sí, no hablamos seas chileno, tan grave.
¿Ah? Hablamos chileno. Hablamos chileno para que tú sepas. Está mi niña ahí, fíjate. Me estás hueveando. Oye, moderno el lenguaje. No, si estamos Después vamos a hablar. desarrollando el verbo huevear. Es un aporte a la lengua. Un aporte a la pues, lengua. tú hueveas, él huevea, ella hueveamos, todos hueveamos. Nosotros hueveáis. Dios codipla. Ya, chiquillos, vayan a Ya, acostarse pues. nomás. Oye, muchas gracias, a Yayita. todos. Ya. Felicidades. Ya, pues. Gracias a todos. Cariño, chao. Un besito. Chao. Chao. Ya los Chao. esperamos Chao a otra semana, todos. tía. Chao. Adiós, Valerita. Chao. Chao, Adrián. Chao. Chao, chao.